Ganadería inteligente. Su conexión con un futuro sustentable y rentable. Bienvenidos a Ganadería Inteligente, su conexión a un futuro rentable y sostenible. Este es un podcast que estamos trabajando desde ABS pensando en el productor latinoamericano y sus necesidades. Abordaremos temas de gran relevancia para la industria, principalmente de carne, leche y por supuesto no podemos dejar de lado la genética que forma gran parte de lo que hacemos nosotros hoy en día. En este primer episodio, nuestra conversación girará en torno a cómo podemos incrementar la rentabilidad en la próxima generación utilizando un plan genético simple y eficiente. Hoy me acompaña Felipe Arias, nuestro gerente de servicios técnicos y genéticos en ABS Conosur. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Sé Sí, que tus gracias conocimientos van a ser de gran aporte. sí, gracias por la invitación. Y sí, espero de que podamos tener esta conversación y que sea efectivamente algo que pueda ser utilizado por cualquier persona y que le ayude evidentemente a hacer una explotación mucho más rentable de lo que tenemos hoy en día, que es básicamente lo que quiere hacer la genética. Independiente de qué animal estemos hablando, la genética apunta hacia allá, a mejorar ciertas condiciones para que el negocio sea más rentable, más sustentable, más verde, que está bastante de moda hoy en día. Así que gracias nuevamente. Felipe, para ya entrar en materia y para las personas que de repente lo están escuchando por primera vez, ¿cómo podemos ejemplificar o explicar de una forma que todos podamos entender en qué consiste un plan genético? Un plan genético es efectivamente un plan, es como una guía de cómo nosotros vamos a iniciar un camino desde el punto en que estamos hasta el lugar donde queremos llegar, ¿ya? Lo podemos imaginar de muchas formas, pero quizás esa es una de las formas muy gráficas que tenemos, quizás pensando en un viaje en una carretera y decir, bueno, yo quiero ir de este punto a este otro, ¿cuáles son mis alternativas y cuál es la vía más rápida y más eficiente para llegar? ¿Ya? Eso es básicamente como el objetivo de un plan genético. Ahora, el por qué hoy en día está mucho más en boga y cómo lo hacemos es una de las cosas que quizás tenemos que ir abordando en esta conversación. Realmente, bueno, partiendo de la premisa de cómo queremos titular este episodio y explicarle al productor que podría incrementar su rentabilidad con eso, ¿realmente el plan genético es la solución o nos va a asegurar que podemos incrementar la rentabilidad con él? No, lamentablemente, la genética es parte importante de los resultados que vemos fenotípicamente, ¿ya? O sea, si estamos hablando de vacas lecheras en este caso, la producción de leche y los componentes que tiene esta leche, la cantidad de leche, que es lo que más fácilmente se mide, tiene un componente genético importante, ¿ya? Ahora, la genética nos asegura la rentabilidad, lamentablemente no. Hay factores ambientales que son muy importantes, ¿ya? Ahora, cuando nosotros medimos cuánto ha avanzado la producción de leche, solamente en litros, por ejemplo, en la historia, alrededor del año 1950 hasta la actualidad, aproximadamente el 56% de ese aumento en producción se debe a mejoras en términos genéticos, ¿ya? El otro porcentaje tiene que ver más bien con manejos. Nosotros podemos aplicar un buen plan, podemos aplicar la mejor genética para ese buen plan, pero si no tenemos los manejos adecuados, la genética no se va a lograr expresar, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. El plan genético es importante, sí, pero tiene que venir acompañado con los manejos correspondientes para que efectivamente esa genética logre expresarse. Nosotros cuando en ABS hablamos del plan genético, le ofrecemos al productor que es un plan bastante personalizado. ¿Cómo es este proceso ya de cara trabajando con el productor para ofrecerle cuál es la mejor opción? ¿Qué factores influyen en este proceso también de personalización? Me gustaría volver un poquito atrás y mirar
por qué llegamos a este punto y hablar de planes genéticos, ¿ya? ¿Y por qué no lo habíamos hecho antes? Antes de abordar esa pregunta, yo creo que en parte lo que ha pasado en la industria en los últimos años ha sido bastante explosivo, ¿ya? Tenemos mucha más información, tenemos muchas más herramientas, tenemos más tecnología, ¿ya? Y a su vez, a medida que ha ido pasando el tiempo, la genética ha mejorado, pero los manejos también han mejorado. Por eso ha mejorado la producción de leche, por ejemplo. El hecho de que los manejos hayan mejorado nos ha permitido, en general, dejar de hablar de problemas reproductivos importantes, ¿ya? Si nosotros pensamos, no sé, quizás 15, 20 años atrás, el gran desafío de una lechería era el lograr preñar la cantidad de vacas para generar su reposición, ¿ya? Normalmente estaban cortos de reposición. Hoy en día, en general, en la lechería la reposición es más de la que queremos, más de la que deseamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los manejos han mejorado, las vacas se preñan más eficientemente, las terneras se mueren menos, crecen más rápido, se inseminan antes, se preñan antes y vuelven a parir antes. Eso hace que el flujo sea mucho más rápido. Y a eso le podemos agregar la introducción cada vez más masiva del semen sexado, ¿ya? Que hace que obviamente el porcentaje de hembras aumente de forma importante. Alrededor del 90% es bastante común encontrar los partos de semen sexado. Por ende, al compararlo con un convencional que en general produce un 45%. Entonces, cuando lo ocupamos estratégicamente y cada vez de forma más masiva, esto hace de que la cantidad de reposición haya aumentado. Dicho esto, nos llevamos a la situación que tenemos ahora. Tenemos en general un exceso de reposición, ¿ya? Tenemos en general que la necesidad de poder seleccionar animales. Ya yo no necesito inseminar todos mis animales, o que paran todos, perdón, en realidad sí los necesito inseminar todos, pero necesito que todos tengan un parto de una hembra que va a generar una vaca en el futuro, ¿ya? Por ende, se crea la necesidad de decir, bueno, ¿cómo yo logro generar la reposición de las hembras que tengo y la reposición que realmente necesito? Con las tecnologías que tenemos hoy en día y genoma tenemos hace mucho tiempo. El tema es que hoy en día tenemos acceso a genomas para las hembras, ¿ya? Y eso ha llevado a que nosotros podamos seleccionar de mejor forma nuestras hembras. Hay otras formas de hacerlo a través de pedigrí que son poco exactas porque no pasamos información que se anotó y no necesariamente es lo que realmente pasó. O sea, nosotros decimos que esta hembra se inseminó con tal toro y puede que haya un error, o que esta vaquilla o esta ternera nació de esta vaca y puede que tengamos un error ahí, que es la forma más básica de hacerlo y lo hacemos a través del promedio de los padres, o la forma más precisa de hacerlo es a través de un genoma, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Que hoy en día tenemos dos cosas, nuevamente, este exceso de reposición y esta tecnología que nos permite segmentar animales, ¿ya? Ahora, el punto es, ¿cómo yo voy a seleccionar mis animales que van a dar origen a la próxima generación? ¿Ya? Y ahí es donde viene la personalización de este plan. Sabemos de que en términos de manejos, las lecherías son muy distintas. En términos de resultados reproductivos, también son distintas. Hay lecherías que quizás tienen mejor desempeño en vaquillas o en vaquillonas, que en las vacas, y hay lecherías que tienen muchos problemas en vaquillonas y que tienen más buenos resultados en vacas, ¿ya? Tenemos lecherías que funcionan bastante bien en todos los ámbitos y lecherías que quizás no funcionan tan bien, ¿ya? Pero también tenemos necesidades distintas en términos de qué es lo que yo necesito producir, ¿ya? Pensamos en lecherías que destinan toda su producción a vendérsela a una planta industrial, ¿ya? Y que esas plantas industriales me pagan distinto la leche dependiendo de qué es lo que quieran hacer con esa leche, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, plantas que se dedican solamente a hacer queso, ¿ya? O tenemos plantas que se dedican a vender leche fluida o que tienen una variedad de productos, desde queso, leche fluida, leche que va a otros subproductos como yogur, postres, helados, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, a quién yo le venda la leche y cómo me paguen esa leche va a ser crucial para saber qué es lo que yo tengo que mejorar genéticamente, ¿ya? Por otro lado, las condiciones ambientales de manejo hacen de que también tenga que tener ciertas cosas en las cuales yo tenga que fijarme. Por ejemplo, si es una lechería que está a pastoreo o está confinada, si tengo grandes problemas de mastitis,
o no tengo grandes problemas de mastitis, si tengo grandes problemas de enfermedades metabólicas o de problemas parto, o si hay temas de configuración, de conformación de estas vacas, son muy grandes, son muy chicas, eh, tienen problemas de configuración de ubre, pezones cruzados, o las ubres se tienden a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que no solamente el lugar a donde vendemos la leche va a determinar cómo yo debiera seleccionar mis animales, sino también la forma en que yo produzco, ¿ya? Los manejos que yo tengo dentro. Y eso hace de que los planes no puedan ser iguales para todos, ¿ya? Eso significa que la forma de seleccionar no puede ser igual para una persona que produce leche en pastoreo versus una persona que produce leche confinada, ¿ya? Probablemente les paguen la leche igual, quizás sí, pero mis problemas, mis situaciones de manejo son distintas. Quizás yo en pastoreo, por tener un ambiente menos controlado, tengo que poner más énfasis en situaciones de salud y de reproducción. En confinamiento, donde yo quiero producir una gran cantidad de leche, quizás voy a tener que poner más peso en situaciones de producción y algo más y algo de salud, ¿ya? Entonces, todos esos balances van dependiendo un poco de cada uno de las producciones y las realidades. Y por eso hablamos de planes personalizados, porque cada productor es distinto, porque el destino de la leche es distinto en muchos casos, y por muchos años hemos ocupado índices industriales externos, ¿ya? Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, uno de los índices más importantes y más utilizados probablemente a nivel mundial, es mérito neto junto a TPI, ¿ya? Pero si nos basamos en el eh, mérito neto pone más peso eh, de su índice en grasa que en proteína, ¿ya? Y si nos ponemos a pensar cómo nos pagan la leche en buena parte de lo que es Sudamérica, la proteína vale bastante más, ¿ya? Y eso hace que no tenga mucha lógica. Y eso hace de que nos tengamos que enfocar en poner peso en las cosas que realmente nos van a devolver rentabilidad. Durante la conversación tú mencionaste algo que capturó mi atención y que me parece importante también. Hablabas del plan genético que para el productor era como la planificación de un viaje. En esta planificación, ¿qué tanto peso tiene digamos, lo que ya tiene el productor o a lo que debiera llegar a ser? ¿Cómo se hace ese balance y cómo nosotros hacemos esa recomendación, eh, tratando de encontrar un equilibrio entre esas hembras que tú decías que servían para reemplazo y esas que no? También hablabas del sexado. Y sé que en el plan genético nosotros también estamos trabajando con lo que es Beefing Focus. ¿Cómo podemos con el productor poner sobre la mesa las necesidades de lo que él aspira y poner los pies sobre la tierra y decirle, ya, esta es la realidad también de lo que podemos hacer? Sí, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Eh, una de ellas es, por ejemplo, hacia dónde va mi lechería, ¿ya? En términos, una cosa muy simple, en términos de masa, ¿ya? Esta lechería llegó a su tope y no voy a seguir creciendo, o sí voy a seguir creciendo. Según eso, vamos a poder determinar cuál es la cantidad de reposición que necesitan, ¿ya? Evidentemente, para una lechería que está creciendo, la probabilidad de poder hacer una selección en términos de mérito genético es menor que una lechería que está estabilizada y solamente necesita ir reemplazando los animales que por distintas razones van dejando la lechería. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos que poner en mente? Decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Ya? ¿Dónde estoy hoy día y dónde debiera estar y a dónde quiero llegar? ¿Ya? Entonces, una de las cosas simples de poder compararse es decir, bueno, el nivel genético de mis animales es parejo, ¿ya? En términos de dispersión entre mis mejores vacas a mis peores vacas, ¿cuál es la dispersión que tengo ahí? ¿Es muy alta o es pequeña? ¿Ya? Si es pequeña, evidentemente la probabilidad de poder hacer una selección, ¿ya? Se va achicando un poquitito, ¿ya? Porque son todos mis animales muy similares y eso tiene situaciones positivas o negativas, ¿ya? Eh, es más positivo que negativo, obviamente, siempre y cuando esos animales sean superiores. Eh,
Y cuando tengo una dispersión muy grande, claro, te permite hacer una selección mucho más intensiva y el impacto va a ser mucho más grande, ¿ya? Pero eso determina dónde yo voy a estar, en qué parte del camino estoy, ¿ya? Si nosotros decimos tenemos que viajar de un punto A a un punto B, ¿ya? Y esos son, por ejemplo, rangos de méritos genéticos en algún índice. ¿Dónde están mis vacas? ¿Dónde está el promedio de mis vacas en relación a una población X? ¿Ya? ¿Está acá abajo o está acá arriba? ¿Ya? ¿Cuán rápido tengo que llegar allá? Ahora, el punto es el cómo llegamos, ¿ya? Va a depender de bastantes situaciones. Uno es el cómo yo logro armar un índice que efectivamente represente lo que yo quiero lograr en el futuro, ¿ya? Y por eso hacer índices no es cosa de sentarse y decir, bueno, voy a poner 4 puntos aquí, 10 puntos acá y distribuirlos, sino pensar en decir, ok, yo cuando distribuyo estos puntos, ¿cómo efectivamente va a afectar y cuál va a ser el resultado final que voy a tener? ¿Ya? Y eso es algo que hay que hacerlo de una forma bastante criteriosa y hay un trabajo detrás porque tenemos que ver si los puntos que hemos distribuido se reflejan en lo que realmente vamos a querer obtener, ¿ya? Es fácil mirarlo en los toros, ¿ya? La mayoría de los toros van a dar buenos índices porque están muy, muy seleccionados. El punto es cómo nosotros lo trasladamos a las hembras, ¿ya? Y esas son las hembras donde nosotros tenemos que ver cómo éstas se distribuyen y si el índice la está segregando de la forma que queremos que la segregue, ¿ya? Si queremos mejorar leche por ejemplo, fertilidad a través de DPR, y creamos un índice, tenemos que mirar si es que ese índice propio que creamos efectivamente logran hacer diferencias en términos de leche DPR, por poner un ejemplo simple, porque obviamente incluyen mucho más rasgos, ¿ya? En los rasgos que queremos mejorar, ¿ya? Ahora, ¿cómo logramos maximizarlo? ¿Cómo podemos acelerar esta velocidad? Que es parte de cuando yo quiero ver el retorno y es parte de la rentabilidad que queremos lograr obtener, ¿ya? Va a depender de cuánta presión yo haga en la selección, ¿ya? Ya sabemos que los machos están hiperseleccionados por la industria. Lo que nos queda es lograr seleccionar nuestras hembras. Cuando logramos aplicar una gran presión de selección, ¿ya? Y esto tiene que ver con lecherías que probablemente tengan un exceso de reposición y que no necesiten ocupar sus animales de menor mérito, vamos a tener un salto genético mucho más rápido y vamos a llegar o nos vamos a acercar a ese punto ideal mucho más rápido, ¿ya? ¿Y cuáles son las estrategias ahí? Bueno, son muchas y eso nuevamente va a depender de cada lechería. Hay resultados reproductivos que tenemos que tener en cuenta, o sea, ¿estas vacas se preñan bien? ¿Sí o no? Las vaquillas o vaquillonas se preñan bien, sí o no, llegan al parto en la edad que debieran llegar, sí o no, ¿ok? Eh, ¿Tengo un exceso de reposición suficiente como para poder aplicar carne, sí o no? ¿Ya? ¿Qué es lo que en el mundo ideal podemos pensar? Una lechería muy eficiente y llevándolo al máximo, por ejemplo, de este aumento y esta selección o esta intensidad de selección en las hembras, es decir, yo voy a seleccionar mis animales, mis hembras, ¿ya? Para generar la próxima generación y a esas les voy a aplicar sexado y el resto va solamente con carne. Así yo me aseguro de que mis mejores hembras, que puede ser el 20% superior, el 30% superior, el 50% superior, va a depender de la eficiencia reproductiva de la lechería, ¿ya? Y de la cantidad de reposición que necesiten, eh, den origen a la próxima generación. Y ahí el salto genético es mucho mayor. A medida de que yo avanzo hacia abajo en términos de los méritos genéticos, ¿ya? Le voy dando oportunidades a animales que son de menor mérito y que obviamente hacen que ese salto genético y que la expresión de eso en el futuro sea menor, ¿ya? Entonces, la inclusión de carne y de sexado es la mejor estrategia para hacerlo. Hay que balancearlo porque no todas las lecherías quizás son capaces de poner sexado en vacas, ¿ya? A pesar de que efectivamente hay lecherías que lo logran hacer de forma correcta.
porque tienen muy buen manejo y tienen una excelente reproducción y el sexado logra funcionar bien, ¿ya? Y otras lecherías en donde hay que tratar de enfocarlo y hacer combinaciones de sexado con convencional y carne, o simplemente van a haber lecherías en donde la utilización de carne, porque no son eficientes reproductivamente, no logran eh, no logra incluirse, ¿ya? Y ahí es Claro. donde el mérito genético es mucho más bajito, porque básicamente estamos dándole la probabilidad a una hembra de dejar una cría en, en todo el espectro del rango genético. O sea, desde la mejor a la peor, prácticamente van a tener una probabilidad de dejar una cría hembra, ¿ya? Pero la inclusión de carne, de sexado, en vacas y en vaquillas, y esa combinación es probablemente la forma más eficiente para poder avanzar lo más rápido posible y llegar o a irse acercando cada vez más a ese punto ideal en donde queremos estar. Justamente ahora que nos adentramos en ese tema, también nosotros en un principio hablábamos de cómo se podía incrementar la rentabilidad, pero tú también hiciste énfasis en que el plan genético también aumenta la sustentabilidad de las explosiones. ¿Crees que el uso también de carne ayuda un poco? Bueno, no, quizás la palabra no sea que ayuda, pero disminuye de repente no sabría cómo decirlo con unas palabras más técnicas, quizás tú lo puedes explicar mejor, pero el desperdicio animal, utilizando también carne, el sexado, viendo el potencial que tienen ciertos animales y cuáles no, como para no prolongar de repente esto que tú decías, aquellos que no cumplen con las características necesarias para la explotación. Sí, absolutamente. A ver, cuando nosotros diseñamos un plano, cuando se diseña un plan, hay muchas cosas que uno puede tener en cuenta, ¿ya? Y entre eso hay muchos rasgos dentro de lo que se mide tanto en la genética bovina, ¿ya? Y hoy en día, afortunadamente, se está trabajando mucho en tener rasgos que apuntan hacia la sustentabilidad, ¿ya? Como consumo de alimentos eh, o peso corporal, ¿ya? Que hay cosas que ir ajustando porque no todos los rasgos tienen solamente situaciones positivas. Tenemos que pensar de que cada vez que nosotros seleccionamos por algo, normalmente ese algo, ¿ya? Tiene correlaciones con otros rasgos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono solamente por leche, que fue lo que se hizo por muchos años, ¿ya? Las correlaciones de leche con reproducción tienden a ser negativas. Es parte de las causas del por qué la reproducción, sobre todo en la raza Holstein, fue disminuyendo progresivamente por muchos años, ¿ya? No teníamos la forma de medir reproducción tampoco. Eh, entonces, claro, seleccionamos por muchos años por leche, proteína, grasa, que eran cosas que nosotros podíamos medir, sobre todo leche, ¿ya? Por algunas otras cosas que tenían que ver con el cómo se veía la vaca, ¿ya? Y por muchos años pensábamos de que el cómo se veía la vaca, cuán linda eran esas ubres o cuán bonitas eran esas patas, tenían que ver em, con situaciones de salud, y la verdad es que las correlaciones nuevamente son bajas o a veces no hay, pero exclusivamente en términos de leche esa correlación es negativa con fertilidad. Entonces, cuando seleccionamos por índices de sustentabilidad, es probable que afectemos otras cosas, ¿ya? Ahora, el cómo un plan puede llevar a mejorar esto, bueno, uno es poniendo ciertos rasgos dentro del índice que nos lleven a ser más sustentables. Perfecto. Lo otro, ¿ya? De por sí, probablemente si nosotros seleccionamos animales de mejor mérito genético, si nuestro índice está correctamente elaborado, ¿ya? Vamos a obtener animales que son más eficientes. O sea, por ejemplo, esos animales que nosotros buscamos, animales que quizás el sueño de cualquier productor, y cuando uno le pregunta, bueno, ¿cómo quiere que sean sus vacas? Normalmente te dicen que produzcan más, que sean más sanas y que sean reproductivamente eficientes, o sea, que se preñen rápido. Es difícil combinar todas esas cosas por el tema de las correlaciones, pero de alguna forma lo podemos hacer. Ahora, si nosotros tenemos un animal que es eficiente produciendo, o sea, produce una buena cantidad de leche, ¿ya? Pero además es eficiente preñándose, o sea, se preña cada año
de forma rápida y además se enferma poco, lo más probable es que mejoremos la eficiencia y la sustentabilidad, ¿ya? Por otro lado, cuando nosotros pensamos en que no solamente vamos a trabajar con esos animales más eficientes, sino que vamos a ir descartando los menos eficientes. No van a quedar en la lechería. Tenemos otra ganancia, ¿ya? O sea, no solamente reproducimos los más eficientes y que se quedan en la lechería, sino que sus hijas van a ser las que van a seguir dándole vida a esta lechería y las que son menos eficientes van a ir quedando abajo, ¿ya? ¿Qué hacemos con esas menos eficientes en el mundo ideal nuevamente? Utilizamos carne, ¿ya? Y al utilizar carne, ¿qué logramos? No solamente que esos animales no se queden, sino que los animales de carne en general tienden a tener una, una vida más corta, ¿ya? O sea, nosotros cada vez que nace una ternera hembra Holstein, ¿ya? En una lechería con niveles de eficiencia buenos, esperamos que esté pariendo o esté entrando a producción alrededor de los 24 meses, ¿ya? Cuando tenemos animales de carne, esos animales en general se faenan bastante antes, ¿ya? Por lo tanto, el consumo de alimento lo logramos disminuir. Tenemos que pensar de que alrededor del 50%, un poco más, un poco menos, de los gastos de una lechería corresponden a alimentación, ¿ya? El resto son distintas cosas, ¿ya? Eh, hormonas, sueldos, logística, manejos, etcétera, etcétera, insumos, ¿ya? Entonces estamos hablando de una parte importante de lo que significa en términos de rentabilidad para el cliente, pero en términos también de esa cantidad de materia que tenemos, materia seca, por ejemplo, que es lo que, como medimos que comen las vacas, ¿ya? Que tenemos que producir para llevar a un animal a su primer parto. Si generamos la cantidad precisa de animales, van a ser menos animales y además el resto de los animales que no vamos a producir para la reposición de la lechería van a estar menos tiempo comiendo porque se faenan mucho más temprano, ¿ya? Y probablemente ahí si logramos seleccionar razas de carne que son eficientes, como es lo que ha estado trabajando ABS con su línea T14 y T15, ¿ya? Logramos tener un adicional aún, ¿ya? De que sus animales incluso pueden tener una mejor ganancia de peso o combinaciones de ganancia de peso con eficiencia alimenticia que hacen que la sustentabilidad vaya un poco de la mano y el compromiso también de ABS en particular de seguir avanzando en la sustentabilidad hacia nuestros clientes y obviamente hacia la industria y hacia el mundo. Quisiera, bueno, para que podamos cerrar este primer episodio que ha sido más que nada con respecto al plan genético ganador, ¿cuál es el diferenciador en el mercado que nosotros como ABS ofrecemos con este plan genético? ¿Cómo nos diferenciamos de otras compañías? ¿Qué caso de éxito de repente tenemos algún productor que nos elige por este atributo diferenciador? Ujú. Sí, yo creo que hay varias cosas. Uno es que venimos trabajando hace mucho tiempo en esto, ¿ya? Es un proyecto que no surgió ahora, sino que viene trabajándose desde hace muchos años, ¿ya? Y lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en uno de nuestros diferenciadores, lo que es la línea Beef Infocus, ¿ya? Esa línea Infocus viene trabajándose hace muchos años en Inglaterra, ¿ya? Y posteriormente en Estados Unidos. Ya hay un desarrollo detrás de eso para decir, ok, yo no voy a solamente ocupar carne en leche, voy a ocupar la mejor carne para el productor lechero y a su vez para el productor de carne, ¿ya? Y eso hace de que hay una serie de características ahí como facilidad de parto, fertilidad de los toros y por el otro lado mortinatos, largo de la gestación y por el otro lado lo que le interesa al productor de carne en términos de eficiencia de conversión, peso al destete, peso al nacimiento, etcétera, etcétera, que se ven potenciadas por los dos lados, ¿ya? Esa es una diferenciación y ahí vemos de que este trabajo viene mucho más atrás. No es solamente producto en términos de lo que decir, es que yo tengo Beef in Focus. No, hay Sexcel detrás, ¿ya? Nuestra tecnología sexada que está hiper probada, que
cada año vendemos más dosis, que cada año tenemos mejores toros, que cada año estamos trabajando para mejorar la calidad del producto. Pero hay otra parte que es bastante interesante y muy importante dentro de esto: el poder desarrollar un plan que tenga lógica y que tenga un sentido y que el resultado de eso va a ser eficiente, ¿ya? Entonces, nuestros equipos técnicos y genéticos en general lo que hacen es hacer un trabajo súper minucioso en términos de decir cuál es la reposición que queremos, acompañado con el dueño. Es un trabajo muy mancomunado, en términos de decir, ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cuál es la forma más eficiente? Ir evaluando de forma constante, no solamente la genética que estamos poniendo, sino los resultados que estamos obteniendo para decir, ok, esto hay que ajustarlo o vamos bien, ¿ya? Con el objetivo de decir, al final de 3, 4, 5, 10 años, efectivamente llegué donde quería estar. Tengo la reposición que quería tener, viene de mis mejores hembras, y que seamos capaces también de irnos ajustando a las diferentes situaciones del mercado. Entonces tenemos básicamente tres cosas, ¿ya? Un producto líder en el mercado como Sexcel, un producto absolutamente diferenciador, que no hay otro en el mercado probado en vacas, como es Vision Focus, ¿ya? Y un equipo técnico y genético con el conocimiento suficiente para realizar un plan genético correcto y que asegure la reposición necesaria para cada cliente, que asegure de que este índice customizado pueda reflejar lo que necesita el cliente, y que finalmente el éxito de todo este plan y todo este conjunto de tecnologías y situaciones técnicas se reflejen en que haya más rentabilidad y estas lecherías evidentemente sigan trabajando, ojalá cada día mejor. Excelente reflexión para nosotros poder cerrar. Este fue nuestro primer episodio de Ganadería Inteligente, su conexión con un futuro rentable y sostenible. Nos acompañó Felipe Arias, quien nos brindó todo su conocimiento y su expertise en este primer episodio. No quería dejar pasar la invitación para invitar a nuestros oyentes a que, si tienen alguna sugerencia de tema, nos las puedan hacer. Nos las pueden hacer llegar a través de los comentarios o también en el correo que dejaremos al terminar la grabación. Muchas gracias, Felipe, por acompañarme. Muchas gracias Eh, por la invitación y bueno, en cualquier ocasión que me requieran. y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Este fue el primer episodio de Ganadería Inteligente. Gracias por acompañarnos en otra edición de Ganadería Inteligente por ABS, su conexión con un futuro sustentable y rentable.